Hola profes, espero estés muy bien. Este es mi reporte de lectura 6 para terapia de grupos. La lectura hablaba de terapia de grupos con infantes y me llamó mucho la atención justamente por la carrera que yo estoy estudiando. La lectura fue muy cortita, hablaba más que todo de factores y los explicó muchísimo, lo cual se agradece porque se aprende un montón. Pero creo que de una manera muy general se podría abarcar lo que fue esta lectura. Habla primero de qué es una terapia de grupos y la que más me gustó fue, porque dio varias definiciones, fue que la terapia de grupos es una aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes. Considero que sí, claramente son técnicas desarrolladas específicamente para un grupo con necesidades muy particulares. En este caso los niños tienen necesidades muy peculiares y muy particulares, porque al ser niños, como les cuesta tanto expresarse, para uno como adulto que necesita las cosas un poco más, no sé, explicadas, se vuelve un poco complejo saber qué quiere el niño o qué necesita o qué está pasando o si realmente está pasando por algo y no nos damos cuenta. Pero con este tipo de terapias creo que sí es un poco más fácil el hecho de que, o tal vez no más fácil, porque pues no es fácil, pero sí es un poco más eh, visible tal vez si algo está pasando en el niño o que el niño lo exprese para ser el caso, ¿verdad? Lo que me gusta es que habla de las técnicas y que las utiliza para eh, cambiar conductas maladaptativas como lo habíamos aprendido hace mucho tiempo. De cualquier cosa que se salga de lo normal es anormal. Pero ¿cuál es la normalidad? Si para mí en mi grupo de sexto, de ahorita, todos hablan, para ellos es normal. Para mí no, porque para mí un grupo de sexto tiene que entender que tiene que trabajar en silencio. Pero mi realidad es otra. Entonces, si para ellos es normal, yo no puedo tomarlo como una conducta maladaptativa, sino que simplemente es lo que a ellos les han enseñado que es correcto. Además, recordemos que el tiempo de pandemia también afectó muchísimo a todos estos chicos que vienen de tener cero disciplina la mayoría en sus casas y volver otra vez como a la presencialidad, sí como que hay un choque. Yo pienso mucho en los grados de primero y segundo e incluso tercer grado porque llevamos 2 años de no tener clases. Esos chicos no han tenido una formación adecuada con respecto a lo que es la escuela, entonces quizás muchas de esas conductas que presenten no son conductas maladaptativas y no se salgan de lo normal, sino que para ellos esa es la normalidad. Pero cuando la terapia de grupos habla de esto, de que esas técnicas se utilizan para que los chicos dejen estas conductas, me hace a mí pensar, ok, entonces existe el cómo yo poder enseñarle a mis estudiantes de sexto que a pesar de que ellos lo comprenden bien, es una conducta maladaptativa el estar hablando en clases cada vez que ellos sientan la necesidad de hablar. Es muy importante entender, y eso la lectura lo explica muy bien, que el grupo, no el líder del grupo, sino el grupo es el agente primario del cambio, porque el cambio se da entre ellos mismos. Es decir, yo no voy a manipular a esos niños, yo no voy a tergiversar la realidad de las cosas, sino que el grupo en sí va a empezar a hacer el cambio. Cuando se necesite hacer ese cambio, el grupo va a, digamos, fomentarlo. No significa que yo como terapeuta no los vaya a guiar en algún momento o vaya a intervenir en algún momento, pero mis intervenciones tienen que ser mínimas porque el grupo está para eso. Esa es la gracia de hacer la terapia de grupos, que sea un instrumento para que las personas puedan generar cohesión, el hecho de el altruismo que genera en las personas, el hecho de llevarse bien entre el mismo grupo, de que no pase desapercibida una persona, sino que todos formen parte de, y etcétera, ¿verdad? Entonces es realmente un instrumento que tiene muchísima importancia para nosotros, tanto como docentes considero que como terapeutas. También pasa algo con respecto a los grupos. Si no hubiera sido por estas lecturas, yo creo que nunca hubiera utilizado la herramienta. O tal vez sí lo hubiera utilizado, pero no con la misma pasión que la podría utilizar ahorita o con la misma emoción. Y me explico.
Estas lecturas me han abierto mucho la mente a cómo puede utilizarse terapia de grupos. Yo no pensaba que terapia de grupos pudiera usarse en niños, hasta que me puse a analizar y dije, tienen toda la razón, ¿por qué no podría? Yo enfocaba terapia de grupos a un problema. Por ejemplo, usted tiene problemas de alcoholismo, venga a un grupo. Usted tiene una enfermedad en fase terminal, venga a un grupo. Y aquí le enseñamos cómo motivarse un poco o cómo llevarlo más tranquilo, cómo sea más llevadero. Usted fue violada, entonces venga a este grupo. Entonces yo pensaba nada más el problema, solución el grupo. Entonces, cuando me salen estas lecturas, y de hecho estuve viendo que las siguientes lecturas con adolescentes o con jóvenes, más o menos así vi, es muy curioso porque realmente la terapia de grupo está enfocada en personas de un grupo específico. Puede ser mujeres, ¿por qué no? Puede ser hombres, ¿por qué no? Puede ser ancianos, ¿por qué no? Puede ser niños, perfectamente. La terapia de grupos da justamente para eso, porque es una aplicación de técnicas a un grupo de pacientes específico. No necesariamente que tengan el mismo mal, porque no una enfermedad tiene que unirlos, aunque por supuesto se puede utilizar para eso, pero no necesariamente es para eso. Entonces, cuando yo me pongo a ver esta lectura y después de esto habla de los factores de todo eso, ¿verdad? De la universalidad y de infundir esperanza y no sé qué, y todo el montón, la catarsis y el altruismo y todo eso, me doy cuenta que todo eso se puede trabajar con distintas poblaciones: hombres, mujeres, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, drogadictos, etcétera. Entonces, la terapia de grupo es algo muy amplio, que es una herramienta que puede ser utilizada en muchas fases, en muchas diferentes realidades, digamos, de los pacientes que nos puedan llegar a visitar o las personas que la vayan a llegar a necesitar. Entonces, realmente fue una lectura que disfruté muchísimo, y en especial el hecho de saber que el grupo, mientras más interactúe y mientras más sano sea, más va a poder desarrollarse correctamente. Yo creo que parte de nuestra labor psicológica es poder brindarles a ellos esa paz, digamos, esa forma de identificarse con otros, porque creo que es algo natural. Si yo me identifico con otras personas, si yo me siento parte de, si yo siento que me toman en cuenta, si yo siento que soy escuchado, tengo más probabilidad de poder sanar, de poder mejorar, de poder incrementar todo aquello que tengo en carencia. Entonces, no sé, me parece maravilloso, y esta lectura me abrió muchísimo el panorama a pensar más allá de tengo un problema y mi solución es simplemente terapia de grupos. Espero haberme dado a comprender, y muchísimas gracias por la atención.